Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing en Voz, el podcast donde exploramos el mundo del posicionamiento, la identidad y la expansión de marcas personales. Bienvenidos a un episodio más de Marketing en Voz. Hoy vamos a hablar de cómo influyen nuestros procesos personales en la evolución de nuestra marca personal. Porque muchas veces creemos que lo personal no nos va a afectar en lo profesional, creemos que determinadas situaciones o experiencias van a ser pormenores y en realidad logran o pueden llegar a afectarnos más de lo que imaginamos. Porque tu marca personal crece con vos, cambia con tus crisis, cambia con tus logros, cambia con tus desafíos. Básicamente evolucionamos juntos con nuestra marca personal. Este episodio va a ser muy humano y reflexivo porque me toca muy de cerca y te voy a contar por qué. Si no sabías, en diciembre del 2022 decidí juntar mi vida en una valija y emigrar a Brasil. En ese momento realmente me fui con unas expectativas muy altas al país vecino. Me fui con la idea de que como me había ido muy bien en Posadas, creando mi primera agencia de marketing, este proceso sería igual de fácil, igual de rápido e igual de rentable en otro país. Porque consideré que teniendo la experiencia que ya tenía y sabiendo cómo fue mi proceso en Posadas, que yo lo asemejaba con un proceso en una ciudad pequeña, pensé que iba a poder replicar exactamente lo mismo en Balneario Camboriú, que fue la ciudad en la cual decidí vivir desde entonces. Nunca tuve en cuenta que iba a haber un proceso migratorio en el medio. Nunca tuve en cuenta que yo llegaba a una nueva cultura, una nueva idiosincrasia, unas nuevas formas de ver, de consumir, de hacer marketing, de comunicarse. No tuve en cuenta que yo no hablaba el idioma del país al cual me iba. Y pensé que con la charla de la calle yo iba a poder comunicarme. De verdad les digo que vine con esa ingenuidad y con esa idea. Tampoco tuve en cuenta que yo antes de emigrar tomé la decisión de cerrar mi primera agencia para poder abrir una nueva en Brasil, con un nuevo público, con una nueva propuesta, con una nueva identidad, y en donde en este mismo proceso yo tomé la decisión de que mi marca personal empezara a tener su propia voz y una diferente a la de mi agencia. En Posadas éramos una sola cosa, éramos una sola marca, éramos un solo negocio. Y en Brasil yo decidí separar esto, porque ya había cumplido un ciclo el hecho de que la agencia llevara mi nombre, y aproveché mi llegada a Brasil para poder diferenciar estas dos unidades de negocio, para poder diferenciar en públicos, para poder diferenciar en propuestas, en donde mi lado consultora y mentora empezaría a nacer. En todo este proceso, que yo pensé que iba a ser una continuidad de mi vida, la realidad es que no hubo una continuidad. Fue un punto y aparte, fue un cambio de hoja, fue un nuevo capítulo de mi libro, de mi historia. Y te voy a ser muy sincera, me costó más de lo que imaginé, fue más desafiante de lo que hubiese pensado y durante muchos meses me sentí estancada porque mi identidad como persona entró en juego, mi identidad como profesional entró en juego, mi situación económica y financiera entró en juego. Vine con ahorros y esos ahorros expiraron en un tiempo muy corto y mi planificación, porque solamente vine con un plan A, no vine con un plan B, no vine con un plan C, y solo tener un plan A realmente me salió caro, me salió mal, no me salió como esperaba. Y esto tuvo consecuencias emocionales, personales y profesionales, claro que sí. Porque si mi marca personal es la que me alimenta económicamente, imagínate que yo no pueda estar emocionalmente estable, emocionalmente en condiciones de poder seguir produciendo, de poder seguir exponiéndome, y como consecuencia esto se vio reflejado en las ventas, se vio reflejado en el negocio, se vio reflejado en la frustración que yo sentía internamente y lamentablemente también lo exteriorizaba porque no me daba cuenta, porque éramos una sola persona, porque si bien yo tenía una marca comercial que es Bonev, era mi identidad, era mi marca personal la que alimentaba esa marca comercial. Entonces imagínate si con todo lo que me costó el proceso migratorio no se iba a ver afectada mi persona y como consecuencia mi posicionamiento. Por ende, esta migración fue un cambio de mentalidad, fue un proceso muy estresante, muy solitario, en donde hubieron muchas mudanzas. Una fue la territorial, la geográfica, pero después hubieron mudanzas de todo tipo. Cambié de negocio, cambié mi forma de trabajar, de ofrecer servicios, cambié mi público objetivo, mi aspecto físico, mi identidad nueva en este nuevo escenario
Ya no le hacía sentido a la vieja versión que se había ido de Posadas. Entonces acá también entró en juego una cuestión de lo estético, de que ya no me sentía cómoda ni con la ropa que utilizaba, ni con cómo me peinaba, ni cómo estaba mi pelo. O sea, fue un proceso que me llevó puesta en todos los aspectos de mi vida. La migración para mí fue realmente un antes y un después en mi vida. Y a eso sumale que empecé a estar muy sola en este nuevo mercado, por lo cual lo emocional también me afectaba mucho. Sin mi familia, sin mi grupo de contención, sin mi red de contención. Realmente empecé a entender, y gracias a la terapia descubrí que yo estaba pasando por varios duelos en este proceso. Y obviamente había una transición en mi carrera que estaba sucediendo al mismo tiempo, en simultáneo. Es decir, muchas cuestiones iban sucediendo en simultáneo. Entonces, hasta que logré entender en dónde yo estaba parada, hasta que logré poner en palabras lo que me estaba sucediendo, pasaron meses de terapia. Pasaron meses de hablar con mi psicóloga y poder poner en palabras lo que pasaba y a su vez armar un plan de acción para empezar a ejecutar y salir del escenario A en el que estaba para pasar a un escenario B y de a poco ir mejorando mi situación en todas sus aristas. Entonces, obviamente, poder sostener lo comercial en todo este proceso para mí era muy difícil. Realmente fue muy difícil porque fueron muchos momentos de muchos cambios en simultáneo y en donde hoy te puedo confirmar que estaban haciendo una nueva versión mía. Entonces, básicamente estaban conviviendo la vieja Erika con la nueva Erika y en el medio había un problema de identidad que era abrumador, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, porque hay una frase que no hay nada que el tiempo no lo pueda solucionar o no lo pueda resolver, y esto es real, realmente me pasó esto, de que con el tiempo, con terapia, empecé a encontrar las respuestas que no estaba teniendo. Empecé a autoanalizarme realmente, y en este proceso también empiezo a hacer coaching, pero como carrera, porque me daba cuenta que yo necesitaba nuevas herramientas que no las estaba teniendo en ese momento. Y fue mi propio proceso y mi propio aprendizaje con el coaching que me hizo poder llevar todo esto a mis consultorías. Por lo cual, todo este proceso que fue muy interno, muy personal, muy doloroso para mí, en realidad lo logré traducir luego a una impronta mucho más coacheada en mis consultorías. ¿Por qué? Porque hoy tengo muchas clientas que como yo decidieron emigrar, que como yo decidieron irse. Entonces, como logro entender y ponerme en sus zapatos, logro entender qué es lo que pasan, qué es lo que sienten, cuáles son sus desafíos, logro poder acompañarlas desde una consultoría de marketing para sus marcas personales, desde un lugar mucho más auténtico, humano y empático, porque realmente sé lo que están pasando. Y porque en todo este proceso que tuve que aprender para mi propia marca, obviamente hoy puedo llevarla a una solución tangible dentro de una mentoría o dentro de una consultoría. Entonces, realmente lo que te pasa en lo personal nunca va a ser ajeno a tu vida profesional. Dependiendo de tu personalidad y de tus herramientas, vas a poder materializar y hacer de esto una propuesta o parte de tu propuesta. Pero realmente, si algo que aprendí, entendí y siempre lo recomiendo es, date el tiempo que necesitas para procesar cada situación que te está pasando, cada duelo que estás viviendo. No importa de cuál o de qué tipo de duelo estemos hablando. Existen diferentes situaciones y a cada persona le va a pegar más una situación que otra. El punto es que nos tengamos paciencia y nos hablemos con mucho amor en ese proceso. Y podamos respetar nuestros tiempos. Van a haber semanas que no vas a poder hacer sociales, van a haber meses en donde no se te va a caer una idea para comunicarlo en redes. Y eso está bien, porque es parte del proceso que tenemos que transcurrir hasta que efectivamente nos entendemos, nos volvemos a conocer, nos reconocemos en esta nueva versión. Y poder decir, ok, ahora sí estoy entendiendo de qué va todo esto. Ahora sí estoy entendiendo cuál va a ser mi próximo paso. Ahora sí estoy entendiendo cómo voy a estructurar de ahora en más mi negocio, de ahora en más mi servicio. Pero te tenés que dar ese tiempo de ocio, ese tiempo de vaciar la mente, ese tiempo de soledad, porque es en esos momentos en donde vos sola te vas a escuchar y vas a ir encontrando tus respuestas. Acá no hay una fórmula mágica de que yo te diga haz esto más esto y vas a obtener esto. No, realmente créeme que no funciona así por más que quisiera. Pero sí te puedo decir que vos puedas aceptar este proceso y que de alguna forma lo puedas exteriorizar, mostrarlo, te va a ayudar un montón. Porque te va a ayudar a vos verte en esta nueva versión que vas transitando, que vas viviendo. Y a su vez va a ser una forma muy humana, auténtica y empática de presentarte al mundo, de contar tu historia y de mostrar tu proceso. A mí eso me ayudó un montón, porque cuando llegué
logré empezar a comunicar desde una Erika mucho más cercana, mucho más transparente y en donde ya se animaba a contar incluso lo que no es tan bueno o tan exitoso o tan positivo. Empecé a contar el otro lado que muchas veces no se ve. Empecé a contar muchas decisiones que me vi forzada a tomar porque había que elegir. Entonces, hoy te quiero comentar que esto me pasó a mí, que fue una mudanza, que fue una emigración. Sé que a muchas le atraviesa la maternidad, una crisis económica, un crecimiento espiritual, un burnout. No importa qué te haya sucedido, a todos en algún momento nos pasa de llegar a este quiebre, que algunos lo podrán sortear mejor, otros les chocará un poco más, pero date el tiempo que tu cabeza y tu cuerpo necesitan para encontrarse en esta nueva versión. Yo siempre digo que emprender y hasta emigrar es como cuando entras al mar a surfear. Porque vas a entrar al mar y a veces el mar va a estar muy tranquilo y vos vas a estar haciendo la plancha con la cabeza arriba, disfrutando y pasando la bomba. Y por momentos vas a tener algunas olas que te van a mover un poco, pero vas a estar tranquila relativamente. Van a haber olas que van a ser un poco más fuertes y ya te van a despeinar. Y van a haber olas que van a venir una tras otra y en donde vos no vas a poder salir de la cantidad de vueltas que vas a dar dentro del mar. Y va a ser una tras otra, tras otra, tras otra. Emprender y emigrar, que fueron las dos situaciones que me pasaron y que me siguen pasando al mismo tiempo, porque llevo a día de hoy 2 años y 4 meses más o menos viviendo en Brasil, realmente se ve así, se siente así. Hay días en donde sos una reina, otros días sos una sirena y otro día sos un caracol revolcado en la arena como si nada, ¿no? Entonces, hay días y hay días. No te puedo pintar de otra manera porque realmente hay que saber sortear esas olas. Hay que saber también entender los tiempos y las dinámicas de ese mar. Y hasta que logres entender cómo son las dinámicas de ese mar, vas a tener que meterte para aprenderlo, para conocerlo, para estudiarlo. Y la vida emprendedora es así. No podés en el mejor clima tener tus mejores experiencias, porque las experiencias las vas a ir teniendo conforme te enfrentes a desafíos, te enfrentes a situaciones y te enfrentes a problemas. Es ahí en donde vas a crecer, en donde vas a volverte más fuerte y en donde vas a saber cuándo meterte al agua y cuándo no, cuándo te tenés que quedar en la orilla, cuándo te tenés que meter, cuándo te puedes zambullir. ¿Bien? Entonces, acá lo que te puedo recomendar es identificar en qué etapa estás viviendo y cómo eso te está impactando. En lo personal, en lo profesional, en tu comunicación, porque hasta que vos no te entiendas qué te está pasando, vos no vas a poder resolver lo que te está pasando. Primero le tenemos que poner un nombre. Cuando le hayamos puesto un nombre, ahí vamos a poder poner una acción. Acepta que tu marca va a cambiar, porque tu marca va a cambiar, así como vos cambias como persona. Y lo que hace 3 años no te hacía sentido, está perfecto que hoy sí te haga sentido. Perdónate por esas creencias limitantes que te frenaron el accionar y animate a ser tu mejor versión hoy, ¿sí? Permitite pausar, permitite cambiar, permitite mutar y compartirte desde esa vulnerabilidad en la comunicación de tu marca. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien que necesite escucharlo y seguime en las redes sociales @marketingenvoz para más contenido sobre marca personal. Te veo en el próximo episodio.